Hoy tenemos un servicio especial. Le había comentado la vez pasada que por causa de que nuestra hermana todavía estaba en el hospital, Adriana, tuvimos un servicio especial de oración el jueves pasado, porque estaba en condiciones muy críticas ya, y había decidido que se la desconectaran de las máquinas y todo esto ya. Y oramos para que el Señor la sanara, ¿verdad? Pero debo decir una cosa, mis amados, el Señor tiene su momento, ¿verdad? Y una de las cosas que nosotros pedimos cuando estuvimos allí, observamos mientras tuvimos esa reunión de oración, que debemos orar como el Señor Jesucristo oró cuando oró en Getsemaní, ¿verdad? Y que dijo, el mismo Señor Jesucristo fue el que nos dijo, si oraran en mi nombre, cualquier cosa que pidieran en mi nombre, yo la haré. Si oran al Padre en mi nombre, el Padre va a responder. Si 2 o 3 se reúnen en mi nombre para pedir una sola cosa, yo la voy a hacer, ¿verdad? Pero también dice Juan, en su primera carta, en el capítulo 5, que si oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y a veces no sabemos cuál es la voluntad de Dios. A veces pensamos nosotros que esto es mejor que aquello, cuando el Señor realmente es el único que está viendo el cuadro completo, ¿verdad? Y en el caso de nuestra hermana Adriana, voy a estar hablando acerca de esto porque nuestra hermana Adriana llegó a su madurez espiritual tremenda. A todos nosotros nos tocó de forma muy profunda en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Era una mujer que realmente daba frutos espirituales impresionantes. Y todos los que están aquí están porque de alguna manera han sido tocados por ella, ¿verdad? Y pues el Señor la utilizó como un instrumento tremendo, que es un ejemplo para que nosotros sigamos. Una tremenda sierva de Dios. Nosotros hemos sido testigos cómo a través de aflicciones, toda la familia de ella ha crecido espiritualmente de una manera. Ayer hablé muy largamente con Nahum y está muy firme en el Señor. Dice, estaba más preocupada mi esposa por mí. Dice, porque yo ya sé a dónde voy, pero tú te vas a quedar solo aquí, mi hijo. Tienes que ser firme, Entonces, no quiero hablar mucho de lo que me dijo Nahum, porque él me volvió a hablar en la mañana y me dijo, pastor, yo quiero compartir esto yo. Entonces dije, yo voy a ser breve, porque él quiere compartir unas cosas tremendas que sucedieron, pero en este momento está allá en la kermés, ¿verdad? Entonces, pero va a regresar acá a compartirnos y vamos a ser testigos de la obra que el Señor está haciendo en su vida. Tenemos que estar orando por toda la familia, ¿verdad? Por las 2 hijas y por Adrián, el hijo de ellos, ¿verdad? Y estoy hablando de esto solamente, este mensaje me lo acaba de dar el Señor. Primero había dicho yo que íbamos a tener como más testimonios de lo mismo que pasó el jueves que abrimos el micrófono para que las personas pasaran acá a decir alguna cosa que sucedió con Adriana, o cómo el Señor la usó a ella para tocar el corazón de cada persona, pero orando al Señor, utilizando esto que acaba de pasar, mis amados. Somos una iglesia orgánica, somos una iglesia viva. No podía yo tampoco simple y sencillamente continuar con el mensaje de Colosenses, porque no correspondía, ¿verdad? Entonces, lo que sí es ver el ejemplo, por ejemplo, que nos acaba de dar ella, porque a veces pensamos que tiene que ver con la personalidad, y sí, el Señor utiliza la personalidad de la gente para la obra del ministerio, pero no solamente eso, tenemos ciertos llamados de parte de Dios. Y yo quiero leer algunas escrituras y después vamos a entrar directamente a ver este mensaje que se llama Los campos están blancos. En Juan, en el capítulo 4, después de que el Señor está hablando con la samaritana, ¿verdad? En el versículo, ahí estoy en Lucas, el versículo 35, el Señor le dice a sus discípulos, los campos están blancos. ¿No dicen ustedes que la cosecha, dice, aún faltan 4 meses para que venga la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y contemplad los campos, porque están blancos para la siega. En el libro de Mateo, en el capítulo 9,
después de que el Señor hace varias sanidades, nos dice en el versículo 35, Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, se le enternecieron las entrañas por ellas, porque estaban agotadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y sanaran toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: el primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo, el de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, y Mateo el publicano, Jacobo el de Alfeo y Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote el que lo entregó. A estos 12 envió Jesús y les ordenó diciendo, y ya les da la orden al Señor de cómo los va enviando, ¿verdad? Bueno, el detalle, mis amados, es que Cristo está anunciando el evangelio aquí. El Señor está enviando a sus discípulos a que anuncien el evangelio. ¿Qué cosa es el evangelio? El evangelio es la buena noticia. Nos dice aquí, el versículo 35, Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. En Marcos 1, del 14 al 15, el mensaje de Cristo era: arrepiéntanse y crean en el evangelio. ¿Qué significa evangelio? El evangelio es buenas nuevas. Y las buenas nuevas de salvación, mis amados, es esto. La religión nos predica que nosotros debemos, estoy hablando de las religiones, es el esfuerzo humano para alcanzar a Dios, y el hombre no puede alcanzar a Dios, por muy bien que se porte. En el libro de Romanos nos dice al principio, en el capítulo 1, al final del capítulo 1, bueno, de la mitad del capítulo 1, nos dice que el hombre impío, perverso, ha detenido la verdad, ¿verdad? Y la ira de Dios se revela contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos. Porque aún lo que se conoce de Dios, su eterno poder y deidad, se conoce por medio de las cosas hechas, pero estos hombres niegan esa situación. Y lo vemos en el mundo que niega la existencia de Dios, que niega que hay una creación, que hay un creador, que hay un diseñador. Y dice, Dios nos entrega una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen. Como no tomaron en cuenta a Dios, Dios los deja como están. Y terminan haciendo toda clase de impiedad, deshonrando sus propios cuerpos, siendo inventores de males, desobedientes a los padres, bueno, desleales, de todo tipo de maldad, ¿verdad? Y dice, y esa gente sabiendo, es el mundo de hoy en día, sabiendo esas cosas, sabiendo que el castigo de Dios es muerte para aquellos que están haciendo esas cosas, dice, no solamente las continúan haciendo, no les importa, sino que se complacen con aquellos que las practican. Tony, la luz está parpadeando esta de acá, la puedes arreglar. Y después dice, y tú moralista que estás juzgando a esa gente y que apruebas que esas personas están haciendo el daño, que están haciendo mal, que son unos perversos, pero tú haces lo mismo, tú haces lo mismo. Dice, tal vez no en la misma intensidad, tal vez no en el mismo grado, pero lo haces. ¿Tú crees que porque Dios no ha descargado el puño sobre tu vida está probando lo que estás haciendo? ¿Que no sabes que la paciencia de Dios, su longanimidad, la razón por la cual no te ha hecho nada es para darte tiempo para que te arrepientas, pero por tu corazón no arrepentido estás listo para la ira de Dios, porque Dios va a pagar a cada uno de acuerdo a sus obras? Wow. Entonces tú también estás del mismo lado. Y luego al religioso, tú que traes la Biblia en la mano, tú que estás predicando y que eres instructor de los indoctos, de los incultos, y les estás diciendo, ¿verdad?, que no sea de robar, pero tú robas, que no sea de adulterar, pero tú adulteras. Tal vez no en el mismo grado, tú también estás en la misma canasta. Entonces todos están destituidos de la gloria de Dios, dice la Escritura ahí. No hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la buena nueva que estaba diciendo Pablo? La buena nueva es que ahora, a través de la fe en Cristo Jesús, el Señor nos justifica. Y podemos decir, ¿cómo así?
Así de fácil nada más. Claro, por la fe en Cristo Jesús. Esa es la buena nueva. Esa es una buena noticia. Cuando el Señor se apareció a Nicodemo, Nicodemo tenía una pregunta, este religioso del judío, en su corazón. ¿Qué debo hacer para entrar en el reino de Dios? Ustedes saben que los fariseos de la época se dedicaban a portarse bien para ganarse el reino de Dios. Y le dice Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Cómo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo nacer de nuevo si ya tengo 80 años? ¿Acaso puedo entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? ¿Y eso qué me beneficia? No, no se trata de nacer en la carne, sino de nacer en el espíritu. Porque lo que es nacido de la carne, de mi cuerpo, es carne. Todo el bien que tú quieres hacer en tu propio esfuerzo no lo puedes hacer. No puedes agradar a Dios. Tus buenas obras delante de Dios son trapos de inmundicia, son porquería. Aún lo bueno que quieres hacer. Tienes que nacer de nuevo porque lo que es nacido del Espíritu, entonces es Espíritu. Es Dios viviendo en ti y operando lo que a Él le agrada. Tu vida va a ser transformada una vez que tienes el Espíritu de Dios adentro. Y entonces sí puedes agradar a Dios. ¿Y cómo le hago para nacer de nuevo? Y el Señor le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre, hablando Cristo de sí mismo, va a ser levantado en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así se nace de nuevo, así adquieres la salvación, poniendo tu confianza en lo que Cristo ha hecho. Y ¿saben qué? La buena nueva es esta, mis amados. El Evangelio de alguna manera, podemos decir, bueno, ¿y cómo funciona eso? El puro hecho de creer que Cristo murió por mis pecados y decirle, Señor, yo acepto eso que tú has hecho por mí, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Haz la obra en mí, lléname con tu Espíritu Santo. Podemos pensar, ¿cómo funciona eso? Pues no sabemos exactamente cómo funciona, porque también en la Escritura le dijo a Nicodemo el Señor, el que es nacido del Espíritu no sabe cómo es como el viento, que no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. De repente te encuentras que estás enamorado del Señor, que quieres leer la Escritura, que quieres orar, que quieres compartir lo que el Señor ha hecho contigo. Que antes eras esto, pero ahora el Señor te está librando y te va llevando, te va dando un crecimiento y empiezas a ver un cambio en tu vida que no sabes cómo funciona, pero funciona porque Cristo vive en ti. Ese es el Evangelio, mis amados. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Los que en Él creen, dice Juan, no son condenados. Pero los que no creen ya han sido condenados porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa es la salvación, ese es el Evangelio, esa es la buena nueva para todos nosotros. Pero, ¿qué sucede? A veces nosotros nos quedamos con eso y mi mensaje ahora es que los campos están blancos, mis amados, y a nosotros nos corresponde hacer algo. Tenemos una obligación. Cristo está anunciando el Evangelio. Todos los creyentes somos llamados a predicar el Evangelio. Miren lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, el versículo 9. Lo voy a leer desde el 8. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esto significa la palabra de fe que predicamos. Si con tu boca confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¡Wow! ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice, todo el que en Él cree no será avergonzado, porque no hay diferencia ni de judío ni de griego, porque el Señor es todo rico para los que lo invocan, ¿verdad? Ahora, como dije yo, la importancia de ver con claridad, mis amados, voy a regresar a tomar un versículo aquí de Pablo de Corintios, en donde está hablando de, a ver, ¿dónde está el 16? Dice en el versículo 16 del capítulo 9, porque si proclamo el Evangelio no me es motivo de gloria, pues me es impuesta necesidad.
Y hay de mí si no proclamar el evangelio, porque si hago esto por mi propia voluntad, tengo recompensa, pero si por imposición se me ha confiado una mayordomía. Mis amados, todos tenemos esta necesidad de predicar el evangelio. A veces pensamos que predicar, ¿verdad? El Señor está enviando a sus discípulos a predicar el evangelio. Pensamos, pues predicar es para un predicador. Necesita tal vez un micrófono y un escenario y una cosa. Entonces, es una palabra que a veces a nosotros nos puede intimidar. Decir, bueno, Pablo fue llamado a predicar el evangelio, yo no soy predicador. No, la palabra puede ser proclamar. Necesitamos simple y sencillamente contarle a la gente lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando el Señor entró en Decápolis, dice que vino un endemoniado que estaba endemoniado, ¿verdad? Y la gente lo temía porque era muy violento. Y el Señor lo libera de los demonios. Pero cuando los demonios salen, entran en un hato de cerdos y los cerdos se caen en un despeñadero al lago y se ahogan. Entonces la gente que estaba apacentando los cerdos se asustó porque eran como 2,000 cerdos, una gran pérdida para ellos. Y le pidieron que se fuera el Señor de ahí. Entonces le dice al endemoniado, tú quédate aquí y comparte lo que Dios ha hecho contigo. El endemoniado no tenía ningún conocimiento de la Biblia, ni de teología, ni de ninguna cosa. Lo único que tenía que hacer el hombre es decir lo que era antes. El ciego, el Señor sanó, que era de nacimiento. Y lo mandaron llamar los fariseos y le dijeron, bueno, ¿y cómo es que te sanó? Pues me tocó y estoy sano. Y mandaron a llamar a los padres, este es su hijo, sí, este es nuestro hijo. Y nació ciego, sí, sabemos que nació ciego. ¿Y qué pasó? Pues no sabemos qué pasó con él, ¿verdad? Pregúntenle a él, ya es mayorcito, les puede decir. Entonces le vuelven a preguntar al ciego, ¿qué fue lo que te pasó? Dice, pues el hombre me sanó, yo no sé lo que pasó conmigo, lo único que sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Dice, pero dinos exactamente otra vez lo que pasó. Dice, ¿por qué no quieren escuchar que ustedes también quieren hacerse cristianos? Y lo corrieron al tipo de ahí. Pero ¿qué fue lo que el hombre dijo? Esto era lo que sucedió conmigo. Yo era ciego y ahora veo. El testimonio de cada uno de nosotros, lo que Dios ha hecho en nosotros, ese es el evangelio que debemos proclamar, mis amados. Ahora, la importancia, el punto segundo aquí, hay una gran importancia y es ver con claridad. ¿Qué quiero decir con esto? Dice aquí la escritura, Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. Viendo las multitudes. Nosotros podemos caminar sin ver a la gente. O sea, es muy usual, uno va caminando en la calle. Acá en Estados Unidos no hay tanto que camine la gente en la calle, ¿verdad? Sobre todo aquí en California. Otros estados sí, otras ciudades sí. Pero cuando lo vemos y entramos en alguna tienda, en alguna cosa, cada quien anda en su propia cosa. Y hoy en día aún peor porque mucha gente anda con sus celulares, ni siquiera ve si se va a caer, con quién se va a tropezar. O sea, andamos sin ver a la gente. Pero a veces vemos nuestros vecinos, vemos nuestros compañeros de trabajo, vemos las personas con las que tenemos, incluso nuestros familiares y amigos, pero nada más no los vemos. O sea, están allí, ok, pues ya. No, él, ¿qué estaba haciendo? ¿Saben por qué dice allí que los vio? Porque andaba buscando verlos. Vio las multitudes y observó, esos no tienen pastor, están afligidos. El Señor, como dije, repito, mis amados, a todos, a cada cristiano nos ha llamado a proclamar el evangelio. Pero si no vemos, si no observamos las personas que andan caminando por allí, que no conocen, estamos nosotros viendo como veía el Señor. Los mismos discípulos no veían esto, no se daban cuenta. El Señor nos narra en Marcos 10 del 46 al 52 que iba saliendo el Señor de Jericó, ¿verdad? Y había un ciego ahí que se llamaba Bartimeo y oyó la multitud que estaba por allí y se dio cuenta. ¿Y qué está pasando? Pues ese es el Jesús que anda caminando por aquí, el de Nazaret. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente, los discípulos mismos, cállate, hombre, que el Señor anda en asuntos importantes. Y dice que gritaba con más fuerza. Y los discípulos diciéndole, cállate, hombre, que el Señor tiene trabajo que hacer.
La vergüenza que les ha de haber dado cuando el Señor se detiene y les dicen, tráiganme a ese hombre que está gritando. No, y ya se lo trajeron. Y un poco cómica la pregunta del Señor, le dice, ¿qué quieres que haga por ti? El hombre está ciego. Necesito zapatos, Señor. No, que vea. Le dice, ¿tú crees que puedo hacer esto? Sí, Señor. Pero ¿a qué voy? Ni los discípulos estaban viendo con claridad, ¿verdad? Ahora, la otra es interesarse profundamente, mis amados. Necesitamos interesarnos profundamente. Cristo dice aquí, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. O sea, la palabra tuvo compasión de ellas, literalmente es como dice, lo traduce la Biblia textual, que es la que estoy leyendo, se le enternecieron las entrañas por ellas, porque estaban agotadas, como ovejas que no tienen pastor. O sea, el Señor se dio cuenta, al observar se da cuenta de esta situación. Mis amados, les voy a decir una cosa, nosotros los seres humanos por naturaleza, en la naturaleza caída que tenemos, por naturaleza andamos en el camino ancho que la Escritura dice, que está una puerta amplia y un camino amplio, ¿verdad? Ancho, que va a la perdición, por naturaleza. Dice, porque angosto es el camino y estrecha es la puerta que va a vida eterna y pocos son los que la hallan. Entonces, por naturaleza, estamos viendo a la gente, si nosotros observamos al mundo, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a la gente con la que trabajamos, andan en el camino ancho. Pero si nosotros no levantamos la mirada para ver con claridad esto que está sucediendo, no nos vamos a enterar. No nos vamos a enterar. ¿Tenemos nosotros compasión por aquellos con que nos topamos? ¿Podemos acaso nosotros, mis amados, vivir una vida tranquila, sabiendo que nosotros tenemos la esperanza de vida eterna y que estamos con Cristo? Nuestra hermana Adriana, por ejemplo, ¿ustedes creen que ella se iba a quedar sentada diciendo, pues yo me voy al cielo y estoy tranquila porque yo tengo la paz de Dios? No, eso lo tengo que compartir. Hay gente que tiene que saber, porque yo no quiero ver gente que se vaya al infierno. Yo no quiero ver gente que vaya a la condenación porque yo no les compartí. Dios los puso delante de mí. El Señor le dice a Ezequiel. Ahora, esto no es para condenar a nadie ni para echarle la carga a nadie, pero debemos considerarlo. A Ezequiel le dice, mira hombre, yo te estoy enviando a ti, te he puesto como atalaya para que anuncies mi palabra, para que la gente se arrepiente. Si el impío, tú le hablas de la palabra y se arrepiente, va a encontrar la vida eterna. Y si el impío, tú no le hablas, el impío va a morir por su pecado. Pero yo voy a demandar la sangre de tu mano, porque tú no le hablaste, ¿verdad? Ahora, la otra es pensar o razonar apropiadamente. Está diciendo el Señor, la cosecha, ¿verdad?, es abundante, pero pocos son los obreros. Cuando dice, a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. O sea, el Señor está viendo, aquí hay la gente a la que estoy viendo son como ovejas que están abatidas, están cansadas y no tienen pastor que las levante. Necesitan ir, que el pastor llegue. Y no me estoy refiriendo a un pastor de una iglesia, me estoy refiriendo al buen pastor que es Cristo Jesús, que las va a levantar y las va a llevar junto a corrientes de aguas, ¿verdad? Y en lugares de reposo los va a hacer descansar. Pero está diciendo la cosecha es abundante. O sea, ¿acaso pensamos nosotros, si Dios quiere salvar a alguien, bien lo puede hacer sin mí, sin nosotros? Yo no tengo que hacer nada. Hay gente que cree así, hay gente que tiene esa teología. Yo tengo un amigo que le preguntaron, ¿y tú qué haces para evangelizar? Nada. Si Dios quiere salvar a alguien, Él lo puede salvar, no me necesita a mí. Y si yo le estoy hablando de Cristo para que se salve y Dios decidió que no lo quiere salvar, a lo mejor lo estoy engañando nada más. Si tú tienes esa teología, búscate otra teología mejor, porque no es lo que dice la Escritura. Dice, ¿cómo la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios? Pero ¿cómo escucharán si no hay quien les predique? Dice la Escritura. ¿Y cómo van a predicarles si no fueren enviados? Entonces necesitamos darnos cuenta, mis amados, que necesitamos predicar el Evangelio en
Romanos nos los está diciendo. Voy a leer la escritura textualmente como está aquí, porque necesitamos darnos cuenta que el Señor nos ha llamado a eso a cada uno de nosotros. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no creyeron? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no oyeron? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que proclaman las buenas nuevas. Somos enviados todos nosotros, cada uno de nosotros, mis amados. Tenemos la obligación de compartir lo que somos. ¿Saben qué? Si no, nos vamos a encontrar como el que recibió un talento. Ustedes conocen la parábola de los talentos. Los talentos eran una cantidad de dinero que el patrón le dio a sus siervos antes de irse en un largo viaje. A uno le entregó 5 talentos, a otro le entregó 2 y a otro le entregó 1. Cuando regresó, el que tenía 5 talentos le dijo: Señor, tú me diste 5 talentos, puse a trabajar ese dinero y conseguí otros 5 talentos. Aquí tienes, son 10 talentos, toma lo que es tuyo. Y el Señor le dijo: buen siervo y fiel, pasa en el gozo de tu Señor. El que recibió 2 le dijo: Señor, tú me diste 2 talentos, los puse a funcionar, conseguí otros 2 talentos, aquí está, Señor. Buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El que había recibido un talento le dice: mira, yo sé que tú eres un hombre que ciegas en donde no sembraste y cosechas lo que no cuidaste, cultivaste, y tuve miedo. Entonces escondí el talento en la tierra, ¿verdad? Para que estuviera seguro, y lo envolví. Y aquí está, mira, Señor, aquí está tu talento, toma lo que es tuyo. Y le dijo: mal siervo, negligente. Por lo menos lo hubieras metido al banco para ganar intereses. Dice: quítenle a este hombre el talento que tiene, échenlo fuera donde será el lloro y el crujir de dientes, déselo al que tiene 10. Ahora, el detalle con esto, cuando yo digo: no, es que yo no soy predicador, es que yo no, ¿qué voy a decir? No me digan nadie que no sabe platicar con nadie. Es que yo no platico con nadie porque no sé ni qué decir. No, todos sabemos hablar. Todos sabemos hablar. A veces hablamos de más, pero sabemos hablar. Y si sabemos hablar, podemos compartir lo que nos ha sucedido. Y si podemos compartir lo que nos ha sucedido y hemos tenido un encuentro con el Señor, eso es lo más grandioso que tenemos. Es lo más grandioso. Y si nos quedamos callados pensando: no, pues es que lo hagan otras personas. Hay profesionales que se tienen que encargar de esa situación. Muchos de ustedes conocen a Rudy Borboa, mi amigo Rudy Borboa, que un día nos ayudó a evangelizar tocando puertas y toda esta cosa, ¿verdad? Bueno, él es un evangelista nato, así. Todo el tiempo tiene esta cosa de: Señor, hoy se levanta en la mañana y dice: Señor, envíame a alguien. Él trabaja en su casa y dice: hoy no puedo salir, tengo mucho trabajo aquí, pero envíame a alguien para que yo le pueda compartir el evangelio. Y me estaba compartiendo justamente, dice, un día que no pude literalmente salir de mi casa por el exceso de trabajo que yo tenía, y le dije al Señor: no sé cómo, envíame a alguien, no sé, una llamada de teléfono, no sé qué pasa. Le tocan la puerta y era un vendedor, un joven. Entonces, pásale, ¿qué está vendiendo? Sí. Oye, le dice: tú hablas muy bien. O sea, tienes bastante energía y un poder de convencimiento tremendo. ¿Eres cristiano? Bueno, no, yo iba a la iglesia en un tiempo, pero no sé cuándo. Y él, al final, hablando con él, recibió a Cristo como su Salvador, ¿verdad? Y le dijo: Rudy, con esa manera de hablar que tú tienes y ese poder de convencimiento, tú vas a ser un gran evangelista. Así que ahora ve y dile a los demás lo que el Señor ha hecho contigo. Y el joven quedó bien. Dice que lo llamó después a decirle que estaba ya predicando el evangelio a sus amigos, ¿verdad? Y mis amados, eso es lo que tenemos que hacer. Necesitamos decir: Señor, no me puedo quedar sentado con lo que tengo. La iglesia tiene que multiplicarse. Les digo una cosa, mis amados: una iglesia que no se multiplica es una iglesia que está enferma. Una oveja sana se reproduce. Y una iglesia que no se multiplica decrece y está en peligro de extinción. Y necesitamos cuidarnos, porque estamos corriendo el peligro de extinguirnos. Porque podemos pensar: no, es que esta iglesia siempre va a estar aquí, nosotros siempre vamos a estar aquí, y siempre todo va a estar así. No, tiene que haber esa multiplicación. Tenemos vecinos, tenemos amigos, tenemos compañeros de trabajo o lo que sea.
necesitamos empezar a tener la visión de invitar personas, de hablar con ellos. Yo no tengo la manera correcta no, tal vez mi testimonio no es una gran cosa que yo pueda decir y no se pongan a inventar testimonios, como yo conozco a algunos hijos de pastores que decían, no, pues es que aquel fue un asesino y aquel fue un drogadicto y aquel fue no sé cuánto, y yo, pues yo siempre he estado ahí, mi papá es pastor y yo siempre he ido a la iglesia y necesito hacer un testimonio. Tengo que ir al mundo a inventar mi testimonio. No, sino más bien tu testimonio es que lo que tú tienes va a tocar a alguien. Y si de alguna manera dices, sí, pero es que mi manera de compartir no es muy elocuente, no sé qué decir, tráelo a la iglesia para que escuche la palabra, para que pueda. Y si todos nosotros tenemos ese deseo de compartir, cuando vemos una persona que llega ahí nueva, inmediatamente podemos decirle lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? O sea, pensar también apropiadamente, ¿verdad? Existe una gran desproporción entre la cantidad de no creyentes y de obreros dispuestos a predicar el evangelio. Aún los discípulos pensaban no apropiadamente. No ponían la mirada en las cosas importantes de Dios. Cuando el Señor está hablando con la samaritana, ustedes saben la historia que iban pasando por una ciudad de Samaria y el Señor se quedó descansando en un pozo y los discípulos entraron a la aldea para comprar comida. Y vino una mujer a sacar agua, que obviamente vino a una época, en un tiempo donde no venían todas las mujeres, seguro, porque tenía una reputación mala, me imagino, ¿verdad? Y se pone a platicar con el Señor y cuando termina la plática le dice, regresa con los hombres y les dice, creo que encontré al Mesías porque me dijo todo lo que yo he hecho en mi vida. Y los hombres vinieron para ver al Mesías. Sus discípulos habían llegado y dice que lo vieron platicando con una mujer, cosa que normalmente no lo hacían un hombre hablando con una mujer a solas por allá, ¿verdad? Y además con una samaritana, mucho menos. La costumbre era como, ¿qué está hablando? Dice, se sorprendieron con eso, pero nadie le preguntó, oye Señor, ¿y qué hablabas con esta mujer? Si nada más se sorprendieron. Y le dijeron, Señor, te trajimos de comer. Dice, yo ya comí. Y se preguntaron unos a otros, ¿alguien le ha traído de comer? Dice, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. O sea, los discípulos no tenían idea, no estaban pensando apropiadamente. Allí hay una persona que necesita escuchar el evangelio. Nosotros somos los discípulos de este maestro que está diciéndonos las buenas nuevas de salvación, pero es para nosotros, no pensando apropiadamente, ¿verdad? Había una necesidad allí. ¿Pensamos nosotros apropiadamente? ¿O damos un pretexto de argumentar con los que tocan puertas? Que tal vez dices, bueno, los mormones, los testigos de Jehová, su doctrina es errónea. Bueno, si tú tienes la correcta, comparte lo que Dios tiene contigo. Si tú conoces la verdad que Cristo te ha revelado, que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, comparte esto con la gente, que a través de la fe en Él, ¿verdad? Si nos estamos quejando de que les está divulgando la mentira y nosotros no divulgamos la verdad, estamos en un grave error. Mucho del motivo por el cual el mundo se corrompe cada vez más y se está corrompiendo, mis hermanos, es porque los que hacen maldad, el diablo y todos sus adeptos, están trabajando intensamente para diseminar, para esparcir todas estas situaciones que vemos, todas las leyes que se están aprobando. O sea, la situación del aborto, yo me quedé sorprendido de una mujer que me enseñó mi amigo Rudy en el celular, ¿verdad? Que le está predicando a los niños el aborto, a los niños, y diciéndole, ¿tú qué piensas del aborto? Pues como ya tiene una señora ahí que se dedica a proclamar esa cosa, pues yo creo que está bien. Qué bueno, sí. Y yo estaba viendo esos videos y no pude terminar de verlo porque me dio asco, ¿verdad? Es decir, ¿y qué estamos haciendo nosotros? Nada. La iglesia ha dejado de ser, como personas y como iglesia, la luz del mundo y la sal de la tierra. Entonces, aquellos que sí están trabajando duramente, como que aprobaron los abortos, el matrimonio entre el mismo sexo y todas estas cosas que están sucediendo, ¿verdad? Que ahora, por ejemplo, hoy ya pasó una ley aquí en California, no sé si ustedes saben,
que nadie le puede aconsejar a una persona que esté confusa en su sexualidad. Si alguien llega, por ejemplo, pastor, necesito un consejo porque estoy teniendo tendencias de homosexualidad, de no sé qué. Mira, amigo o mija, no te puedo aconsejar. No te puedo decir nada. O sea, está prohibido el tema. Cualquier otra situación te puedo aconsejar, pero esa no. Está protegida por la ley. ¿Por qué? Porque no hemos hecho nada. Algo se ha hecho, porque en las leyes no pasan así. Lo digo esto con vergüenza y con dolor. En nuestros países hispanos, todas estas leyes de aborto, de confusión de género, como le llamo yo, ¿verdad? Pasaron, pero así, rapidísimo. O sea, apenas aprobaron aquí algo allá, automáticamente. No hay ni siquiera una lucha, sino pasan rápidamente. Y en algunos países hasta los gobiernos los apoyan, lo promueven. Es impresionante, pero hemos dejado. Ahora, por último, otra cosa, la cosa que debemos hacer es orar fervientemente. Aquí el Señor les está diciendo a sus discípulos, ¿verdad? Viendo las multitudes, se le enternecieron las entrañas por ellas porque estaban agotadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Y dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Esto me maravilla. ¿Saben por qué? Porque los discípulos, como les digo, no estaban viendo apropiadamente. Estaban así. Jesús es el que está viendo a las multitudes, el que las ve apropiadamente y se da cuenta que son como ovejas que no tienen pastor y tiene compasión de ellas. Los discípulos están quitados de la pena todavía. Y les dice: señores, tenemos un problema. Oh, ¿qué problema hay? Los campos están blancos. Oh, sí, están blancos. La mies es mucha, la cosecha es muy grande, pero los obreros son pocos. Son pocos. Y Él les está informando la problemática, ellos no lo sabían. Y les dice: entonces, ¿y qué hay que hacer? Pídanle al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo cuando entendí esto, al principio me parecía como hasta cierto punto medio raro. O sea, el Señor le está diciendo, les está informando a sus discípulos que hay un problema. Y que el problema es que la cosecha es abundante, los campos están blancos y los obreros son muy pocos. ¿Y qué hay que hacer? Pídanle, ruéguenle al Señor de la mies que envíe obreros. Bueno, o sea, el Señor de la mies no sabe que hay que enviar obreros a su mies. El Señor de la mies no puede por sí mismo enviar obreros. Necesitamos dar nosotros autorización, permiso, o cómo está la cosa. No, la razón, mis amados, es que como vamos a ver, si vemos en el capítulo 10 que son enviados, dice el versículo 5, a estos 12 envió Jesús. Primero les está diciendo la necesidad que hay para orar, pero no es una oración así nada más. Ay, Señor, te pedimos por todos los niños del mundo y por toda la gente del mundo, sino es una oración ferviente. Todos oramos, pero oramos fervientemente. Los discípulos entonces les está diciendo: tienen que orar, porque en la oración el Señor va cambiando nuestros corazones. Nos interesamos por lo que Dios se interesa. Empezamos a orar por la gente que necesita a Cristo. Es casi imposible, mis hermanos, llegar a compartir nuestra fe con alguien con el cual no nos hemos enternecido por ver su situación, que necesita a Cristo, y yo no quiero que esta persona se vaya al infierno. Todos necesitan el Evangelio. Y cualquiera necesita el Evangelio. Todos son todos los seres humanos que están en el planeta. Y cualquiera es la persona que está parada delante de ti, que está al lado tuyo, el vecino, tu amigo, tu compañero, la persona que está delante de ti y que no conoce a Cristo. Y te tienes que compartir. De alguna manera tienes que decirle lo que Dios ha hecho en tu vida. Ya si la persona se cierra, se cerró. Pero yo te digo una cosa. Así como oramos cuando tenemos una gran necesidad, cuando estamos en algún conflicto, en algún problema, y oramos fervientemente, necesitamos orar por aquellos que se pierden. Porque si no oramos por ellos, nuestro corazón no está allí y no vamos a hacer ninguna cosa. Entonces recordemos, mis amados, no queremos caer en el peligro de llegar con ese talento y decirle al Señor: tuve miedo, ¿verdad? ¿Qué tal si me decían que no? ¿Qué tal si perdía a un amigo? Mejor que pierdas al amigo, ¿verdad?
que tengas el peligro de perder al amigo, pero a lo mejor te lo ganas entregándole el evangelio. Este mensaje, mis amados, me lo dio el Señor por el propósito de ver a nuestra hermana Adriana, que con el talento, los talentos que el Señor le dio, los puso a trabajar y no los duplicó, los multiplicó. Los multiplicó de una forma impresionante para darme a mí vergüenza. O sea, con lo que ella tenía en la condición que estaba. Mi esposa compartió el jueves. Nosotros nos sorprendíamos que Adriana quería venir a la reunión de las mujeres. Mujeres que viven cerca aquí. No vienen porque ay, se hace mucho frío, es que es muy tarde, estoy muy cansada, es que no sé qué, simplemente creo que me duele la cabeza, no sé. ¿Verdad? Entonces, ella que vive en Perris, manejaba hasta Murrieta en la noche, con el frío, enferma, después de tener un tratamiento de quimo, débil. Una vez vino, dice que tenía muchas náuseas y así enferma como vino, así como estaba en su condición, manejaba hasta Murrieta. No es que manejó una vez, varias veces lo hizo. Solamente cuando estaba así ya imposibilitada, llamaba y decía, no voy a poder ir porque estoy demasiado enferma. Y no puedo ni bajarme de la cama. Manejaba sola. Y llegaba a la casa y mi esposa y yo platicábamos, porque yo no dejo a mi esposa que maneje sola en la noche. Pero, oye, ¿estás bien tú para manejar? Sí, pastor, no hay problema. Pero en aquella zona en donde ella vive, que hay, o sea, ustedes conocen, los que ustedes conocen de ahí, está al despoblado. Es una cosa que da peligro. Salir allí, da miedito salir allí en la noche. Y ella va, no, el Señor me protege, no se preocupe. Y llegaba allí, nos veníamos temprano, tenía que gastarse por lo menos unas 6 horas. Le tomaba a ella venir aquí al estudio. Porque nosotros venimos por lo menos 1 hora antes. Y a veces mi esposa, si es una cosa especial, quiere venir 1 hora y media antes. Entonces, tenía que estar en la casa, ¿verdad? Y en el estacionamiento del supermercado a las 5:30 para venirnos para acá. Perdón, a veces a las 4:30. Perdón, a las 4:30 para llegar aquí a las 5:30. El estudio empezaba a las 7 y después hasta que todo el mundo se terminaba de ir, cerrar la iglesia y verificar que todo está apagado y que todo está, ir hasta allá, dejarla en el estacionamiento y de ahí todavía ella irse a su casa. Wow. ¿Por qué? Por el hambre que tiene de la palabra de Dios, mis amados. Como yo compartí en el mensaje anterior de Colosenses, necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Necesitamos comer. Pero no tenemos hambre de comer si no trabajamos. Si no somos personas activas, no nos da hambre. Cualquier persona que trabaja físicamente, cuando come, cuidado, se lo acaba todo y regresa por más. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo está pidiendo. Pero si no estás trabajando, si no estás haciendo nada, a lo mejor no te da hambre. Y cuando no estamos trabajando en las cosas del Señor, pues no nos da hambre de la palabra de Dios, ¿verdad? Ella tenía hambre, ¿por qué? Porque ella estaba entregando y necesitaba alimentarse más. Y venía con gozo a recibir. No venía a cumplir, no venía a quedar bien con nadie, ni siquiera a quedar bien con Dios. Venía a alimentarse porque tenía hambre de la palabra. Ojalá, mis amados, estoy orando que el Señor traiga un avivamiento a cada corazón nuestro. Y yo me estoy incluyendo. No crean que porque soy el pastor ya las tengo todas hechas. No. Al contrario, como les confieso otra vez, me daba hasta vergüenza ver la entrega de Adriana a las cosas de Dios. Y necesitamos seguir ese ejemplo. Es una gran pérdida para nosotros, una gran pérdida para la iglesia. Se nos fue una columna de la iglesia tremendamente. Pero ahora a nosotros nos toca tomar la batuta y continuar la obra del Señor y seguir adelante, mis hermanos. Fíjense, el ejemplo no es lo estoy haciendo con cuidado. El Señor Jesucristo es el Señor Jesucristo. Y le dijo a sus discípulos, yo me voy, me tengo que ir, pero ustedes van a hacer obras mayores que yo. Yo voy a estar con ustedes. El Señor se llevó a Adriana.
Y nosotros podemos hacer la obra que ella hizo y aún mayor, si queremos entregarnos al Señor, a decirle, Señor, yo quiero así. Ustedes se acuerdan cuando se fue, el Señor se llevó a Elías, pero antes de llevarse a Elías, Elías llamó a Eliseo para que fuera el que iba a pasarle ¿cómo se llama? La batuta, ¿verdad? A él, para que continuara. Y él pidió una oración. Dijo, yo quiero una doble porción del espíritu tuyo que tiene Elías. Y el Señor le concedió esa oración. Y si nos damos cuenta, la labor de Eliseo estaba tremendísima, ¿verdad? Entonces, pidamos al Señor, Señor, danos una doble el doble de la fuerza que tenía Diana, de la entrega que tenía Adriana para que servirte todos a ti para tu honra y para tu gloria. Si hacemos eso, mis amados, si nos encomendamos a eso, vamos a ver nuestra iglesia no solamente crecer en número, sino crecer en nuestra relación con Dios, ¿verdad? Y ver el fruto. Los que de ustedes, con esto termino, pero no alargarme más. Los que de ustedes han tenido la oportunidad de compartir su fe con otra persona, saben lo que se siente cuando alguien llega al Señor por la oración por haberle compartido. El gozo que el Señor nos da, ¿verdad? Y el Señor nos comparte un poquito de la fiesta que hay en el cielo en nuestro propio corazón. Porque ahí hay una fiesta cada vez que un pecador se arrepiente, ¿verdad? Eso es lo que dice el Señor. Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Entonces, entreguémoslo y pidámosle al Señor que nos llene de su espíritu y salir adelante y no nos avergoncemos del evangelio, porque dijo el Señor, el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que me niegue y se avergüence de mí, yo me voy a avergonzar del tal y le voy a negar también. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que ciertamente tú nos convenzas en nuestro corazón que te necesitamos todo el tiempo, Señor. Te necesitamos con esa fuerza que tenía Adriana, Señor. Te la pedimos también. Una doble porción para no solamente ministrar a nuestros hermanos y hermanas en la fe, sino también para compartir nuestra fe, Señor. Las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que no te conocen, para ser la luz del mundo y la sal de la tierra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.